sistema urinario es un sistema que está constituido por varias estructuras. Como se ve en esta imagen, tenemos a los riñones, que son el órgano protagonista de este sistema, y tenemos a las vías urinarias, que son el sistema de conductos que utiliza el sistema urinario para expulsar el producto del trabajo renal, que es la orina. Entonces tenemos los riñones y la vía urinaria. La vía urinaria es el uréter, derecho e izquierdo, son dos. La vejiga, que es un saco que recepciona, almacena la orina, hasta que se decide eliminar a través de la uretra. Entonces tenemos los riñones y las vías urinarias. El día de hoy, en la clase de hoy día, vamos a revisar los riñones, básicamente. Si es que nos da el tiempo, podemos hacer revisión de vía urinaria, que es poquito, la verdad. De tal forma que quedaríamos como que más o menos free con una clase para que nos dé más tiempo para cerrar la segunda unidad antes y tengamos más tiempo para estudiar y reforzar. Yo creo que es una buena salida, porque la clase de riñones es 1 hora y vía urinaria es 15 minutos. Entonces mejor hacemos todo corrido como para que no nos atrasemos o no perdamos el hilo. Muy bien, ¿para qué sirve el sistema urinario? ¿Cuáles son las funciones que tiene este sistema tan importante? Bueno, la primera función es que a través del sistema renal nosotros podemos excretar productos finales de metabolismo y de sustancias extrañas. ¿Qué quiere decir un producto final del metabolismo? El metabolismo, pues, son todas las reacciones químicas que se producen en nuestro organismo. Cada una de ellas que se suceden en nuestras células tiene elementos que ingresan a la reacción química, cambios que pueden ser mediados o acelerados por enzimas, productos, y esos productos luego se desechan, ¿no? Porque no puede almacenarse alguna sustancia que ya se consumió en el metabolismo porque resultaría tóxica. Sería como almacenar nuestra basura dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esos resultados desechos del metabolismo pueden pasar a dos rutas de eliminación. La ruta hepática, y pasar a la bilis y eliminarse por la bilis, o la ruta renal, pasar al riñón y filtrarse y eliminarse por la orina. Entonces ya saben, los productos finales de nuestras reacciones químicas, estos desechos después de haber trabajado con los metabolitos, se eliminan por esas dos rutas. Hoy vamos a hablar de la ruta urinaria. Y también del metabolismo de sustancias extrañas, porque por ejemplo ustedes se toman un empanadol, una antalgina, o una aspirina, o un ibuprofeno. Es una molécula distinta a nuestras moléculas normales, a nuestros metabolitos, ¿no? Es extraña. Pero tiene efectos sobre nuestras rutas metabólicas, causando alguna desinflamación, bajar la fiebre, calmar el dolor, etc. Una vez que cumple con su función, esa molécula que hemos ingresado al organismo es degradada, es partida, es producida como un desecho de nuestro metabolismo frente a una sustancia extraña, y es eliminada o por la bilis o por el sistema renal. Entonces también esas sustancias pueden ser eliminadas a través de esta ruta. Entonces ya sabemos, la excreción de productos finales del metabolismo y de sustancias extrañas es la principal función del riñón. Y miren, pensando en esta función, alucinen ustedes qué pasaría si los riñones no funcionaran. Eso que se conoce como insuficiencia renal, ¿no? Si los riñones no funcionaran, si fuesen insuficientes, no podríamos eliminar todo aquello que nos haría un depósito de basura en el cuerpo. Y estaríamos tóxicos y tendríamos que morir, ¿no? Por eso la disfunción renal es incompatible con la vida. ¿Qué más hace el riñón? Pues maneja el equilibrio del agua. Y el agua nunca está sola, siempre está con electrolitos, ¿no? Y también participa en el equilibrio del ácido-base, ¿no? Esa amortiguación que ya conocen ustedes. Y el ejemplo es obvio, ¿no? Ustedes toman una caja de chelas, orinan una caja de chelas. Dejan de tomar agua todo el día, no orinan nada todo el día. Ese equilibrio para que los volúmenes de agua se mantengan constantes en nuestras células y en nuestros extracelulares es manejado por el riñón. El riñón es el responsable de mantener constante el agua para las necesidades que tiene nuestro organismo. Además, la naturaleza le ha dado un rol importantísimo al sistema renal para que sea él el que se encargue de controlar la presión arterial. Y miren, la presión arterial es tan vital que es la fuerza con que la sangre arterial presiona las arterias, los vasos sanguíneos, para que puedan cumplir con su función de oxigenación, nutrición de todos los tejidos. Si la presión arterial baja, el oxígeno no llega a los tejidos, porque no habría fuerza para que estos puedan coger, ¿no?, lo que la sangre les lleva. Y si la presión arterial se eleva, esa fuerza sería muy grande y generaría daño, lesión en los vasos sanguíneos, sobre todo los más pequeñitos, los capilares, las arteriolas, y produciría lesiones
serias en órganos que tienen muchos vasos sanguíneos pequeñitos, como la retina, como el cerebro, como los mismos riñones. Entonces, ese control de la presión para que no caiga o para que no se eleve en demasía, también es un encargo que tiene el sistema urinario. Entonces, miren, no es tan simple como aparentemente se mostraría la función del sistema urinario. Es muy compleja. También el sistema urinario tiene que ver con el metabolismo de la vitamina D. La vitamina D, que es una vitamina liposoluble, que es importantísima para nuestras funciones metabólicas, es una vitamina que, si bien es cierto, ingresa en la dieta, ¿no? Uno se alimenta de la vitamina D, para su activación y su funcionamiento adecuado tiene que pasar por la interacción de la luz solar, el trabajo hepático y finalmente el trabajo renal, ¿no? Que la hace un metabolito activo para las funciones que debe desarrollar dentro de nuestro organismo. Yo sé que eso lo conocen ustedes mejor de bioquímica, pero ya recuerden que el riñón tiene un rol importante en su activación. Finalmente vamos a mencionar que el riñón también cumple funciones endocrinas. Es un órgano en el cual hay células que producen hormonas, ¿no? Así es, lamentablemente es complejo. Y esas células producen una hormona que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que secreta el riñón, esta viaja a la médula ósea, y en la médula ósea estimula a las colonias generadoras de eritrocitos, de glóbulos rojos. Por lo tanto, la eritropoyetina es igual a un número adecuado de glóbulos rojos, es igual a una adecuada hemoglobina. Por eso los pacientes, cuando tienen problemas renales, insuficiencia renal, no solamente es que se acumulan sustancias tóxicas en su interior, se va a la míchica su presión arterial, sino también tienen problemas de anemia, porque no producen eritropoyetina y no hay quien le diga a la médula ósea que fabrique más glóbulos rojos. O sea, la falla renal es muy compleja, ¿no? Cuando se produce. Muy bien, entonces ahora que conocemos las funciones del sistema urinario, hay que hablar de algunas condiciones básicas de trabajo. Y la condición básica para que el sistema urinario trabaje es esa, la que se conoce como perfusión abundante y constante. ¿Qué entiendo por perfusión? Significa que el riñón, lo que es el riñón es, en términos básicos, es filtrar la sangre para producir orina. O sea, la orina no es más que un ultrafiltrado de la sangre. Entonces, para que se produzca ese filtrado de la sangre tiene que llegar al riñón, pero tiene que llegar con una presión o perfusión que sea adecuada para poder filtrarse. Si la sangre llega con una perfusión baja, es decir, con poca fuerza, la sangre no va a poder filtrarse en el riñón. Es así de simple, ¿no? Es como cuando ustedes tienen una manguera y están regando el jardín. Si ustedes ponen la sangre, el agua viene con fuerza en esa manguera. Si ustedes ponen una mano delante de la manguera, el agua va a querer pasarse por los costados, ¿no? Va a querer atravesar su mano por los costados. Entiendan esa mano como la barrera de filtración y el agua, la sangre que quiere filtrarse y con la fuerza que viene puede atravesar la barrera por los costaditos, ¿no? Pero si la fuerza del agua disminuye, te cierran un poco el caño, el agua va a llegar, va a chocar contra nuestra barrera de filtración, nuestra mano, y no va a atravesarla, se va a quedar, ¿no? No se va a producir orina, no se va a filtrar la sangre. Por lo tanto, para que el riñón trabaje requiere una perfusión abundante. Esa perfusión abundante es igual a la presión arterial que llega al riñón a través de la arteria renal. Entonces, esa condición es indispensable. Cuando un paciente tiene la presión arterial baja, por ejemplo, sangró 1 litro o 2 litros, por lo tanto el volumen de sangre bajó y baja la presión arterial, ese riñón no va a filtrar. No va a llegar la sangre con fuerza al riñón para que se dé el fenómeno de filtración, ¿no? Miren, diariamente, y esos son números que parecen escandalosos, pero son la verdad, así sucede. Diariamente se filtran más o menos entre 140 y 180 litros de orina primaria. Profe, o sea, yo me la pasaría todo el día sentado en el baño orinando. La orina primaria no es la que se orina al baño. La orina primaria es esa sangre que pasó por el riñón y se filtró, atravesó la barrera. Pero casi todo lo que se filtra se reabsorbe en el mismo riñón. Y como el riñón no deja de trabajar al día, durante las 24 horas que tenemos, se está produciendo el filtrado de 140 a 180 litros de orina primaria. Pero, profe, yo solo tengo 5 litros de sangre, o 4 litros y medio de sangre. Claro, pero pasan tantas veces, esos 5 litros pasan tantas veces por el riñón que se filtra, se reabsorbe, se filtra, se reabsorbe, se filtra, se reabsorbe. Reabsorber significa rescatar de eso que filtré lo que me sirve, lo que me interesa, lo bueno.
Miren, dice el 99% de los filtrados se reabsorbe. Ah, claro, si yo saco mi cuenta, el 99% de 140 es casi todo. Quedaría 1.4 litros o 1.8 litros que no se reabsorbe. Ah, eso es lo que orino, pues es lo que se elimina. 1,5 litros de orina por día es lo que uno orina normalmente. Con lo que les he contado, uno debe calcular que el flujo que llega al riñón es más o menos de 1,2 litros por minuto. Es decir, los riñones reciben 1,2 litros de sangre por minuto para poder filtrarla. El volumen, el 20 al 25% del volumen minuto del corazón hace que la sangre fluya, más o menos, los 5 litros de sangre fluyen más o menos en cada 4 o 5 minutos. Es decir, nuestro corazón, nuestros riñones reciben toda nuestra sangre, los 4 litros o 5 litros de sangre que tengamos, en 5 minutos. Lo filtra, lo reabsorbe, lo filtra y lo reabsorbe. Por lo tanto, si el día tiene 24 horas, cada hora tiene 60 minutos, saquen su cuenta cuántos litros de sangre recibe el riñón en el día. Los 140 o 180 que les he mencionado hace un instante. Por eso, cuando uno habla de falla renal, significa que este trabajo tan esforzado no se produce con normalidad. Y alucinen los problemas serios que nos podrían ocasionar. Muy bien. Comencemos entonces a hablar de los riñones. El riñón es un órgano par, tiene la forma de una habichuela, de un frijol, ¿no? Se encuentran ubicados a los costados de la columna lumbar, en la región retroperitoneal, tienen un color rojo vináceo y son órganos macizos. Es decir, uno los corta y no tienen un hueco en el interior. Un órgano macizo tiene dos componentes. El componente que se conoce como estroma y el componente que se conoce como parénquima. El estroma es el tejido que organiza el órgano y el parénquima es el tejido que produce la función para la cual está hecha el órgano. Eso ya lo conocen ustedes de antes. ¿Qué tenemos en el estroma renal? El riñón tiene una cápsula de tejido conjuntivo muy laxa, perdón, una cápsula, si bien es cierto, es densa, tejido conjuntivo denso, no emite trabéculas al interior del órgano, es decir, no se introduce en el órgano. Por lo tanto, uno puede despegar con facilidad la cápsula del riñón, uno puede pelar el riñón fácilmente, disecarlo con facilidad. Si la cápsula emitiese proyecciones de tejido conectivo al interior del órgano, uno no podría, ¿no?, disecarlo con facilidad. Esa es una característica importante del riñón. Y luego tenemos un estroma intersticial, es decir, un tejido conectivo que está metido dentro del órgano, que está formada por una red de colágeno 3, o sea, fibras reticulares. Hay algo de sustancia fundamental amorfa, ¿no?, glucosaminoglicanos, que ustedes conocen, un grupo de células intersticiales de tejido conjuntivo y algunas mononucleares fagocitas, ¿no? Eso lo encontramos en el intersticio del riñón. Pero, ¿qué encontramos en el parénquima renal? Y aquí la cosa se nos complica un poquito. El parénquima renal tiene dos regiones claramente identificadas. Una región periférica, es decir, hacia el borde del riñón, que se conoce como corteza renal, y una región central, que se conoce como médula. Y en cada una de ellas hay cosas diferentes, hay estructuras distintas. Macroscópicamente incluso uno puede identificar en la corteza la presencia de rayos medulares y de una zona que se conoce como laberinto cortical. Los rayos medulares y el laberinto cortical. El laberinto cortical está entre los rayos medulares, ¿no? Y vamos a ver ahorita que se llaman así por la proyección que me da esa zona que viene, por ejemplo, dice rayos medulares es porque vienen desde la médula proyectados hacia la corteza, rayos medulares, rayos que vienen de la médula. Y el laberinto por la zona desordenada, ¿no?, que se aprecia en esa zona que vamos a ver en un instante. En la médula, en cambio, encontramos las pirámides renales y entre las pirámides renales las columnas renales. Son estas columnas renales que se proyectan para convertirse en rayos medulares, ¿no? Y se llaman pirámides renales porque tienen una forma piramidal invertida hacia el ilio. Ahora, los rayos medulares y el laberinto cortical, así como las pirámides renales y las columnas renales, se corresponden con las estructuras histológicas que se encuentran en el riñón. Y eso lo veremos en un instante de forma más clara. Ahora, este es un riñón, ¿no? Al riñón, en su región central medial, está lo que se conoce como ilio renal o seno renal. Ustedes conocen por definición que el ilio o seno es la región
en la que llegan y salen los vasos sanguíneos y algunas otras estructuras importantes. En el riñón es importante saber que a nivel del seno o ilio renal, yo voy a encontrar los cálices menores, que son estas estructuras de acá, los cálices mayores, que son un poco más abajo, la pelvis renal, que es esta que está acá a la izquierda en el ilio, y nace el uréter, ¿no? Toda esta región es vía urinaria, no es parénquima renal en sí. Pero también en el ilio renal voy a encontrar la arteria renal que ingresa y la vena renal que sale, ¿no? En esta región yo voy a encontrar también vasos linfáticos, nervios, tejido adiposo que le hace un colchoncito a esta zona. Miren cómo la arteria renal que entra se divide tanto que a nivel de la corteza se convierte en puras arteriolas muy finitas. Y en esa corteza las arteriolas se continúan con las vénulas que empiezan a fundirse unas con otras hasta formar la vena renal, ¿no? Ese concepto es importante de fijar. Entonces yo acá tengo mi riñón listo para la parrilla, ¿no? Lo hemos partido para poder observarlo así abierto. Se ve claramente, macroscópicamente, la corteza renal y la médula renal. Y se ve en el centro el ilio. E incluso pueden ver ustedes acá los cálices menores, los cálices mayores, y en el centro es la pelvis, ¿no? La pelvis renal. Esa es vía urinaria. Yo acá veo la médula, veo las pirámides, ¿no? Estas son las pirámides. Entre pirámide y pirámide de la columna, esa columna se continúa hacia la corteza con el rayo medular, los rayos medulares. Y entre rayo y rayo, la base de la pirámide es el laberinto cortical. Acá se ve mejor. Miren, ustedes acá pueden ver un riñón coloreado con hematoxilina y eosina en una vista panorámica. Se ve el ilio renal, acá está la arteria que entra, la vena que sale, también tengo las vías urinarias, ¿no? Los cálices, etc. Pero acá yo veo una pirámide, otra pirámide, otra pirámide, ¿no? Son las pirámides de la médula, ¿no? Entre pirámide y pirámide tengo las columnas renales. Estas columnas se continúan hacia la corteza acá, formando los rayos medulares. Y entre columna y columna, o sea, entre rayo y rayo, esta zona de acá, en la base de la pirámide, se conoce como laberinto cortical. O sea, la base de cada pirámide es el laberinto cortical. Muy bien, sigamos. Otra vez para que vean lo mismo. Acá se ve el cáliz menor, cáliz mayor, pelvis renal, uréter, acá la arteria y la vena renal que entran y salen respectivamente. Acá se ven las pirámides y entre pirámide y pirámide las columnas renales. En la base de la pirámide acá está el laberinto cortical, ¿no? Y acá se proyecta los rayos medulares, ¿no? Muy bien. Esta imagen es para que ustedes observen cómo la arteria renal que ingresa al riñón por el ilio, con esa perfusión que hablamos hace un instante, y cada vez se va ramificando, hasta finalmente en la región cortical, a nivel del laberinto cortical básicamente, se convierte en vasos muy finitos, que son las arteriolas, ¿no? Arteriolas de la corteza renal, que veremos en un instante el rol importantísimo que tiene. Esta es una imagen en la que hemos coloreado con un contraste a la arteria renal para ver cómo es que se perfunde. Lo mismo que han visto acá, en esta imagen, esta arteria dibujada, ahora se ve de verdad, ¿no? Lo hemos coloreado y miren cómo se va ramificando tanto, que cuando llega a la corteza, están las ramitas ahí, arteriolas finales, ¿no? Ahora, cuando nosotros intentamos explicar cómo es que se organiza el riñón desde el punto de vista histológico, hablamos de la unidad funcional del riñón, desde el punto de vista histológico. Una respuesta muy tradicional es hablar que la unidad básica de organización del riñón es la nefrona. La verdad es que es un concepto muy antiguo y que podría entenderse que algunas personas hayan captado esa idea y las manifiesten con frecuencia. La verdad es que la verdadera unidad funcional del riñón es el tubo urinífero. Tubo urinífero. El tubo urinífero tiene dos componentes. Un componente efectivamente es la nefrona y otro componente es el tubo colector. ¿Y por qué la nefrona solamente no es la unidad funcional? ¿Por qué tiene que haber incluido el tubo colector? Porque la unidad funcional es la responsable de generar la orina. La nefrona, es cierto, produce la orina, pero el tubo colector también reabsorbe
también tiene funciones reabsortivas. Por lo tanto, no puedo aislarlo de la función del trabajo renal. No es una mera vía urinaria, también tiene función reabsortiva. Por lo tanto, y también influye sobre ese tubo colector la aldosterona, la hormona esta que hemos conocido antes y que encarga de reabsorber sodio para eliminar potasio y cuida con el flujo del agua. Por lo tanto, también participa en la producción de orina. Entonces, la unidad funcional es la nefrona y el tubo colector. ¿Cómo está organizada la nefrona? La nefrona está organizada por un corpúsculo renal y un tubo muy largo que tiene 3 segmentos. El segmento proximal, el segmento intermedio y el segmento distal, ¿no? Que se llaman túbulo proximal, túbulo intermedio y túbulo distal. El corpúsculo renal está formado por el glomérulo y su cápsula, que veremos en un ratito cómo es, ¿no? El túbulo proximal tiene 2 segmentos, el túbulo contorneado proximal y el túbulo recto proximal. El túbulo intermedio, y luego viene el túbulo distal, que también tiene 2 segmentos, el túbulo recto distal y el túbulo contorneado distal. Escucha, profe, me está hablando en alemán. Sí, pero lo siento, renal es así complicado histológicamente. Miren, antiguamente se creía que la nefrona era corpúsculo renal, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, le decían a esto, asa de Henle, y túbulo contorneado distal. Entonces decían, el asa de Henle estaba formada por el tubo recto proximal, el túbulo intermedio, con su asa descendente y ascendente, y el túbulo recto distal. Esto era el asa de Henle. Hoy en día es mejor, es adecuado, es mejor, es efectivo histológicamente, no hablar de asa de Henle. El asa de Henle, así como la nefrona, son conceptos un poco antiguos. Hoy se habla de túbulo proximal, de intermedio y de distal. ¿Por qué no de asa de Henle? Porque todo el túbulo proximal, la suma de estos dos, cumplen la función A. Todo el túbulo intermedio, una función B, y todo el túbulo distal, una función C. Todo. Por lo tanto, hablar de asa de Henle significaría hablar de un pedazo de función acá, más un pedazo mezclado de función acá, más otro pedazo de función acá, desordenadamente, ¿no? Además, histológicamente, el túbulo proximal tiene unas únicas características, el intermedio otras características y el distal otras características. En cambio, hablar de asa de Henle significa hablar de un pedacito de las características del proximal, las características del intermedio y un pedacito de las características del distal. Por eso los histólogos modernos han desechado esa denominación y se usa el término de túbulo proximal, intermedio y distal. Yo les estoy contando que este segmento más el intermedio más ese segmento se conocen como el asa de Henle para que ustedes tengan una visión cuando vayan a leer sus libros. Miren, cuando yo hablo de la unidad funcional del riñón, hablo de esto. Ese es el enredo que les he planteado aquí, es esto. ¿Y qué es eso? Todo lo moradito es la nefrona. Todo lo moradito es la nefrona. Y lo amarillito de la derecha es el túbulo colector, el tubo colector. Los dos juntos se llaman tubo urinífero. Y los dos juntos son la unidad funcional del riñón. Así de simple. Ahora, cuando vemos la nefrona, vemos el corpúsculo renal, que es esta bolita. Ahorita la vamos a analizar, es bien compleja. Corpúsculo renal. Todo lo moradito gordo se llama túbulo proximal. Miren cómo se ve todo igualito, túbulo proximal. Luego tenemos esta delgadito de acá, que es el túbulo intermedio. El delgadito es el intermedio. Y el gordito de acá es el túbulo distal, ¿no? Entonces acá está proximal, intermedio y distal. Ya conocen ustedes, proximal, intermedio y distal. Ahora, si ustedes analizan, la primera parte del proximal es contorneada, es plegadita. O se llama túbulo contorneado proximal, ¿no? Y acá hay una parte que es recta. Túbulo recto proximal. El túbulo intermedio, algunos dicen porción descendente y porción ascendente del túbulo intermedio. Bueno, basta que sea túbulo intermedio para mí, no hay problema. Luego tenemos porción recta del túbulo distal, o túbulo recto distal, y porción contorneada, túbulo contorneado distal. Túbulo contorneado distal. O sea, son las dos partes del túbulo distal. Y acá hay una marca, ¿no? Miren, esta marca y esta marca para acordarnos de esa estructura que antes se llamaba asa de Henle. Y es un asa, pues, ¿no? Una asa de Henle. Pero ustedes ya saben, túbulo proximal, túbulo intermedio, túbulo distal. El túbulo proximal tiene región contorneada, región recta. El túbulo distal, región recta, región contorneada. La región recta proximal más el túbulo intermedio más la región recta distal
constituyen la antigua famosa asa de Henle. Ahora miren, el corpúsculo renal. Yo veo un vaso que entra y un vaso que sale. Y es un vaso de color rojo. Sí, de color rojo. Las arterias se pintan de rojo. Por lo tanto, yo entiendo que es una arteria. Pero no es cualquier arteria. ¿Se acuerdan de la arteria renal que entraba y se partía? Al final, cuando llega al laberinto cortical, se convierte en arteriola. Cuando la arteriola entra al corpúsculo renal, se conoce con el nombre de arteriola aferente. Y esa arteriola no se convierte en vena acá adentro. Lo que hace es enrollarse. Acá se enrolla adentro. Es un ovillo. Y luego la misma arteriola sale. Y cuando sale, se conoce como arteriola eferente. Pero sigue siendo arteriola. No se convirtió en vénula. Se convierte en vénula después, cuando viene a enrollar los túbulos. Pero acá es arteriola que entra y arteriola que sale. Otra vez, para que ustedes observen lo mismo. Acá tenemos la corteza. Miren, los corpúsculos renales siempre están en la corteza. En la médula no hay corpúsculos, en la médula solo hay túbulos. El corpúsculo renal, túbulo proximal contorneado de celeste, túbulo recto proximal de amarillo. Acá se ve el túbulo intermedio muy chiquito, tubo intermedio, túbulo recto distal, túbulo contorneado distal, túbulo colector. Este túbulo colector también está asociado a otro glomérulo, que es el corpúsculo renal, túbulo contorneado proximal, túbulo recto proximal, túbulo intermedio, región descendente, región ascendente, túbulo recto distal, túbulo contorneado distal. Yo puse esta imagen para que se den cuenta de dos cosas, o de tres. La primera es que los corpúsculos están en la corteza. Las bolitas, los glomérulos, siempre están en la corteza. Segundo, que los túbulos distales, como se ve acá el túbulo distal, pueden unirse a un solo túbulo colector. O sea, un túbulo colector puede recolectar de varios glomérulos. Y tercero, que es para los observadores, miren ustedes. Yo tengo acá mi glomérulo y dense cuenta que el túbulo contorneado distal se acerca, le da un besito y se va. Lo mismo pasa acá. En el glomérulo, el túbulo contorneado distal se acerca, le da un queco y se va. Eso pasa siempre. Siempre el túbulo contorneado distal se acerca a la región iliar del glomérulo, o sea, a donde entra la arteria aferente y sale la arteria eferente, y se une y se va. Acá está la arteria que viene, la arteria que va, y acá está el besito que le da, ¿no? Acá lo mismo, el besito que le da el túbulo contorneado distal. Hablemos un poco entonces de este bendito corpúsculo renal, que es el origen de nuestro glomérulo, de nuestra nefrona, perdón. A ver. Cuando uno analiza el corpúsculo renal, uno se da cuenta que tiene un polo vascular, el corpúsculo en sí, y un polo urinario. En el polo vascular yo voy a encontrar la arteriola aferente y la arteriola eferente. Por eso se llama polo vascular, porque ahí entra la arteriola, se enrolla y sale la arteriola, ¿no? Y voy a encontrar en el polo vascular una estructura bien especial, que se llama complejo yuxtaglomerular. Yuxta significa sobre, ¿no? Es un complejo sobre el glomérulo, complejo yuxtaglomerular. El complejo yuxtaglomerular tiene tres componentes. Esa es pregunta de siempre. ¿Cuáles son los componentes del complejo yuxtaglomerular? Uno de ellos es la mácula densa, otro de ellos es las células yuxtaglomerulares, y el otro es el mesangio extraglomerular. Profe, volvió usted a hablar en alemán. Sí, pero lo siento. Mácula densa, células yuxtaglomerulares y mesangio extraglomerular. Ahorita, cuando veamos la imagen, vamos a entender un poquito más a qué me refiero con estas estructuras del complejo yuxtaglomerular del polo vascular. Luego tenemos el corpúsculo, que tiene su cápsula, que tiene en sí al glomérulo. La cápsula tiene dos capas, la hoja parietal y la hoja visceral. Al toque en la imagen la van a entender rápidamente. Y el glomérulo, que está formado por un ovillo de la arteriola que entró, se hizo capilar, se enrolló y salió como arteriola. Nunca se convirtió en vena. Ese capilar está acompañado de un grupo de células que se llaman mesangio. Que ahorita veremos de qué se trata el mesangio y la sustancia mesangial. Y el polo urinario es el inicio del túbulo proximal. Miren, esto que he mencionado de manera enredosa en este slide, se ve acá de manera clara. Ese es el corpúsculo renal. Hacia la izquierda, esta región que está acá a la izquierda,
es el polo urinario. Se llama polo urinario porque acá comienza a fluir la orina primaria, el primer filtrado, polo urinario. Y ese es el otro lado, se llama polo vascular. Polo vascular porque acá viene la arteria aferente, entra, y la arteria eferente sale, ¿no? Como es un vaso sanguíneo, se llama polo vascular. ¿Listo? Analicemos primero el glomérulo en sí. Miren, el glomérulo en sí está formado por un ovillo de la arteriola aferente. La arteriola aferente vino, se hizo más flaquita y se convirtió en un capilar. O sea, bajó su dimensión a 7 a 8 micras de diámetro. Y se enrolló, formó un ovillito. Ese ovillito es el glomérulo, ese ovillito de arteriola que se convirtió en capilar. Y luego se volvió a salir como una arteriola eferente, ¿no? Aferente es cuando entra, en realidad la de acá abajo es la aferente, entra, se enrolla y sale, ¿ya? Esta es la arteriola que lleva la sangre que va a ser filtrada. La sangre que va a ser filtrada. Ahora, este glomérulo tiene una cápsula, que es esta de acá. Hacia afuera se ve la cápsula, ¿no? La cápsula. Esa cápsula está revestida por un epitelio simple plano. Miren, acá se ve el epitelio simple plano. Y esta zona se llama capa parietal de la cápsula. La cápsula se llama cápsula de Bowman. El nombre de la cápsula del glomérulo se llama cápsula de Bowman. Entonces, si yo tengo un epitelio simple plano que está pegado a la cápsula, se llama capa parietal de la cápsula de Bowman, formada por epitelio simple plano. Pero esta cápsula que limita al glomérulo, estas células también envuelven a la arteriola, a los capilares que se han enrollado, pero ya no lo hacen como una célula simple plana, se convierten en otro tipo celular, que se ve acá como un pulpito, que se llaman podocitos. Los podocitos también se conocen como capa visceral de la cápsula de Bowman. Entonces, la cápsula de Bowman tiene dos capas, la capa pegada a la cápsula, que se llama capa parietal, y la capa pegada al ovillo, ¿no? Arteriolar. Esa se llama capa visceral. La capa parietal, epitelio simple plano. La capa visceral, podocitos. El podocito es una célula que tiene forma de pulpo, muchas proyecciones podocitarias primarias, y de las proyecciones podocitarias primarias salen otras que se llaman proyecciones podocitarias secundarias o pericelos. Profe, otra vez volvió al alemán. Lo siento, así es. El podocito es una célula hermosa. Cuando la veamos dentro de un rato es bien bonita, es como un pulpo, que tiene tentáculos, y esos tentáculos tienen otros tentáculos más. Por eso, proyecciones podocitarias primarias, y luego las que salen de ellas, proyecciones podocitarias secundarias, o pericelos, Y así de simple es el corpúsculo. Ahora, ¿por qué es importante recordar esto? Porque la sangre que entra en la arteriola aferente va a llegar al ovillo y va a querer atravesar toda la pared de este vaso, de este capilar. ¿Para qué? Para convertirse en un filtrado primario, orina primaria, 180 a 140 litros por día. ¿Dónde cae ese filtrado? En este espacio, entre la capa parietal y la capa visceral hay un espacio, que se llama espacio de Bowman, ¿no? Y de ese espacio fluir hacia el polo urinario. Miren, la orina que se filtra acá, ¿se acuerdan que les comentaba mi mano y se atraviesa, ¿no? Ya, alucinen que mi mano es la pared de estos vasos. Y lo que se escapa, se filtra el espacio de Bowman y se dirige al túbulo proximal, ¿no? Al polo urinario. Y fluye de manera constante en el polo urinario. Y en el túbulo proximal, intermedio y distal se van a dar muchos fenómenos que van a llegar a convertir la orina primaria, este primer filtrado, en la orina final, ¿no? Esos fenómenos se van a dar en todos los túbulos. Miren otra vez acá. Acá yo tengo entonces otro glomérulo, acá está la arteriola aferente, entra hacia ovilla, sale la arteriola eferente, acá está la capa parietal de la cápsula de Bowman, la capa visceral de la cápsula de Bowman. Pero acá, miren, en el centro aparecen unas celulitas que no se veían en esta imagen. Acá hay hueco. Acá hay unas células que han desaparecido. Estas celulitas que están acá se llaman mesangio. El mesangio. Células mesangiales. Las células mesangiales son unas celulitas que se encargan de agarrar al ovillito para que no se desarme, para que no se desate, para que no se desenrolle el ovillito. Y es más, ese mesangio se chorrea, se rebalsa, sale hasta acá. En esta imagen no se ve.
Acá en esta esquinita en blanco debería haber mesangio que sea chorreado, rebalsado. Mesangio extraglomerular, fuera del glomérulo. Mesangio extraglomerular. ¿Y por qué les comento esto? Porque esta región del polo vascular es lo que les mencioné hace un instante, que se llama complejo yuxtaglomerular. Profe, ¿y qué es el complejo yuxtaglomerular? Es el órgano glomerular responsable del control de la presión arterial. ¿Ah? Es el complejo yuxtaglomerular el sensor mecánico y bioquímico de con qué fuerza llega la sangre a la arteriola aferente para, en base a esa señal, aumentar o disminuir la presión arterial. ¿A través de qué? De un sistema hormonal que se conoce como sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Porque es el complejo yuxtaglomerular el que produce una enzima que se llama renina. Renina. ¿Y quién produce la renina? Unas células que se llaman células yuxtaglomerulares. ¿Se acuerdan? Yo dije el complejo yuxtaglomerular tiene 3 componentes. Las células yuxtaglomerulares, la mácula densa y el mesangio extraglomerular. Perfecto. Los 3 componentes son sensores, pero la actividad química que produce el aumento de la presión es la activación de la renina, la producción de renina. ¿Quién produce renina? Las células yuxtaglomerulares, el primer elemento del complejo. ¿Y qué es una célula yuxtaglomerular? Una célula yuxtaglomerular es una transformación del músculo liso de la pared de la arteriola aferente en el glomérulo renal. Esta es mi arteriola aferente. Yo sé que todas las arteriolas tienen en su capa media 3 o 4 capas de músculo liso. En la zona esta, del polo vascular, ese músculo liso se transforma en un grupo de células productoras de renina. Tienen gránulos de secreción con renina. Esas que se transforman para producir renina se conocen como células yuxtaglomerulares. Primer elemento del complejo yuxtaglomerular. El segundo elemento, y les dije, es el mesangio, que se rebalsó y llenó este espacio, que no se ve acá. Segundo elemento. Y el tercer elemento es este de acá. Yo les dije, ¿se acuerdan? Que, miren, que el túbulo contorneado distal se acercaba y le daba un queco acá, un besito. Un besito. Ya, miren, este besito es esto. Es esto. Este es un pedazo del túbulo contorneado distal que se acercó y se pegó al polo vascular. Y cuando se pegó al polo vascular, el epitelio de ese túbulo contorneado distal, que es un epitelio simple cúbico, se altera en un segmento, se transforma, se invierte en su polaridad. Ojo, hay una inversión de la polaridad de un segmento del epitelio simple cúbico del túbulo contorneado distal en la zona del polo vascular del glomérulo renal. Esa transformación se conoce con el nombre de mácula densa. Mácula densa. Y es encargada de censar la presión con la que llega la orina secundaria, la orina primaria, al túbulo contorneado distal. ¿Para qué? Para ponerse de acuerdo con las células yuxtaglomerulares y de esa manera dar señales para subir o bajar la presión arterial. Cuando se activan las células yuxtaglomerulares se libera renina, la renina transforma en angiotensina, en angiotensinógeno, en angiotensina, y la angiotensina es un potente vasoconstrictor que hace que todos los vasos sanguíneos del cuerpo reduzcan su luz y de esta manera se eleva la presión arterial. Por eso cuando nosotros tenemos hipertensión, uno de los medicamentos que usamos es los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Eso ya son temas posteriores, pero para que tengan una idea de dónde trabajan, a nivel del complejo yuxtaglomerular. Entonces, ustedes ya saben la definición de complejo yuxtaglomerular, para qué sirve, quiénes lo conforman, y de quiénes lo conforman saben, las células yuxtaglomerulares, transformación del músculo liso de la arteriola aferente, y la mácula densa, transformación del epitelio del túbulo contorneado distal. Listo, ya me olvido del complejo yuxtaglomerular, volvemos otra vez a este pedacito que me interesa mucho. Miren, tengo mi arteriola aferente, que vino por acá, se enrolló, ¿no es cierto? Voy a agarrar un pedacito de estas asitas enrolladas de la arteriola, cuando ya se volvió capilar. A mayor aumento, miren, esta es la arteriola, ¿no? Esa arteriola tiene un endotelio. Obviamente, todos los vasos sanguíneos tienen un endotelio. Es epitelio simple plano. Miren, acá se ve el endotelio. Pero es un endotelio fenestrado, es decir, con huequitos. Con huequitos. Todo endotelio tiene una lámina basal, que está de celeste acá, ¿no? Que es celeste, la lámina basal. Y por fuera del endotelio, de la lámina basal, me encuentro con esas cositas amarillas
que son los pedicelos. Y ustedes saben qué es el pedicelo. El pedicelo es, esta es la hoja visceral de la cápsula de Bowman, el podocito, que es como un pulpito, les dije, que tiene proyección podocitaria primaria, y la proyección podocitaria primaria tiene proyección podocitaria secundaria. Esas proyecciones podocitarias secundarias se llaman podocitos. Perdón, se llaman pedicelos. La célula se llama podocito. Pedicelos. Y los pedicelos se interdigitan así, como un cierre. Cuando sube la bragueta, el cierre del pantalón, del jean, así. Se interponen unos con otros. Miren, cuando la sangre viene por la arteriola al capilar, la sangre quiere escaparse al espacio de Bowman para convertirse en orina primaria, en el primer filtrado. Para escaparse la sangre tiene que atravesar todo esto, al endotelio, a la lámina basal del endotelio y a la hendidura que hay entre pedicelo y pedicelo. Si yo les pregunto, ¿cuál es la barrera de filtración glomerular? Ustedes deben pensar inmediatamente que es aquello que debe atravesar la sangre para convertirse en orina primaria. ¿Qué estructuras debe atravesar? En orden. Primero, endotelio fenestrado. Segundo, lámina basal del endotelio fenestrado. Tercero, hendiduras entre los pedicelos. Esas tres estructuras, como se ve en la imagen acá arriba, son la barrera de filtración glomerular. Endotelio fenestrado, lámina basal de celeste y el espacio que hay entre pedicelo y pedicelo. Cuando la sangre atraviesa esas tres cosas, se convierte en orina primaria. Obviamente, lo atraviesa el agua, lo atraviesan algunas moléculas pequeñas, pero las células que vienen por acá, glóbulos rojos y glóbulos blancos, jamás van a atravesar por la hendidura de filtración, miren el tamaño del endotelio, no podrían. Por eso uno no orina sangre, no orina células de la sangre. Orina, pues no. Si ustedes analizan esta imagen, yo diría, pero estos huequitos son fáciles de atravesar. Estas hendiduras son fáciles de atravesar. En cambio, la lámina basal es continua, es gruesa. Esa es difícil de atravesar. Por eso, si yo les pregunto, de las estructuras que conforman la barrera de filtración glomerular, ¿cuál cree usted que es el verdadero filtro, la verdadera barrera, el verdadero impedimento para producir orina primaria? Y ustedes me tendrán que decir la lámina basal del endotelio. Porque el endotelio es fenestrado y las hendiduras son hendiduras, pues, ¿no? Listo. Ya, no quiero enredarme más. Les repito, la barrera de filtración está formada por el endotelio fenestrado, por la membrana basal, que es continua, que tiene incluso tres regiones, la rara interna, la densa y la rara externa, y por los pies de los podocitos o pedicelos que forman hendiduras entre unos y otros, ¿no? Y la verdadera membrana de filtración, ojo, es la membrana basal del endotelio. Miren qué bonita esta imagen. Esto es, a ver, este es el capilar. O sea, la arteriola aferente se convirtió en un capilar, acá está. Es fenestrado, miren los huequitos acá. Esta es la célula, abajo se ve la célula endotelial. Pero acá yo veo el endotelio fenestrado, ¿no? Luego veo esta línea oscura, la lámina basal del endotelio. Y luego veo entre podocito, entre pedicelo y pedicelo un espacio, la hendidura. Esta es la barrera de filtración. Y todo cae acá afuera y se forma la orina primaria en el espacio de Bowman. A mayor aumento esto, es esto. Miren, es una microfotografía electrónica, o sea, es de verdad que yo veo el endotelio fenestrado abajo, son las fenestraciones, la lámina basal, continua, gruesa, y el espacio entre pedicelos, la hendidura entre pedicelos. Es la barrera de filtración glomerular. Esta imagen me encanta. Es una imagen tomada con una microfotografía electrónica de barrido que muestra al glomérulo visto desde afuera, hemos quitado la cápsula, y se pueden ver los podocitos. Qué lindos los podocitos. Este es el cuerpo del podocito, y se pueden ver las prolongaciones podocitarias primarias, y estas como deditos que se trenzan, las prolongaciones podocitarias secundarias, ¿no? O pedicelos. Estoy viéndolo desde afuera, desde el espacio de Bowman. Otra vez, arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente, en celeste el mesangio, acá se ve el mesangio extraglomerular, de verde las células yuxtaglomerulares, de amarillo el túbulo contorneado distal, de naranja la mácula densa, esa transformación del epitelio del túbulo contorneado distal, ¿no?
Acá se ve de amarillo también la cápsula de Bowman, la hoja parietal y la hoja visceral pegada a las arteriolas, ¿no? Y listo, miren, esto que hemos visto en esquemas, a la microscopía se ve así. Esta es una imagen de la corteza renal en la que yo podría ver mi glomérulo, acá veo otro glomérulo, hay dos. Luego veo el ovillo, ¿no? El espacio de Bowman, veo la hoja la hoja parietal, se ve bonita, mira el epitelio simple plano de la hoja parietal, el espacio de Bowman. No se ve acá el polo urinario, pero se ve el polo vascular. Y miren, acá se ve el túbulo contorneado distal y se ve la mácula densa, abajo. Acá se ve más bonito, a ver, a la derecha, acá. El polo vascular, miren, este es el túbulo contorneado distal y esta es la mácula densa. Este es esta imagen que han visto ustedes acá abajo, con microfotografía óptica, acá se ve con microfotografía electrónica. Este es el túbulo contorneado distal, para que vean cómo se ha transformado el epitelio en esta zona, para convertirse en unas células grandes, toscas, de polaridad invertida, que se llaman mácula densa. La mácula densa. Listo. ¿Y qué pasa en el polo vascular? Cuando uno ve el polo vascular, perdón, el polo urinario, es el polo que está opuesto al polo vascular, aquí. Aquí comienza a fluir la orina, la que se filtró, que ya ustedes conocen que atravesó la barrera de filtración glomerular, cayó en el espacio de Bowman, y como no tiene a dónde ir, su única ruta es escapar por acá. Va al túbulo contorneado, perdón, al túbulo proximal. Entonces, el túbulo proximal es un túbulo formado por células epiteliales de tipo epitelio simple cúbico. Y miren las características que tiene esta célula. Es una célula que tiene un núcleo grande, central, con cromatina intermedia, laxa. Miren la cantidad de mitocondrias, rica en mitocondrias. Y es más, la lámina basal de este epitelio es festoneada. Y las mitocondrias se pueden organizar dentro de los festones, de los pliegues. Eso hace que las mitocondrias se vean verticales, porque se han metido dentro de los pliegues de la lámina basal del epitelio. ¿Por qué hay tanta mitocondria en esta zona? Porque se requiere mucha energía. ¿Y por qué se requiere mucha energía? Porque toda la orina primaria cae a la luz de este túbulo y este epitelio, que tiene muchas microvellosidades, tiene que captar las moléculas que se pasaron. Tiene que reabsorber esas moléculas, se da la reabsorción tubular. Y tiene que absorber agua. Acuérdense, de 180 litros tiene que reabsorber 179 litros. Para hacerlo tiene que tener mucha superficie de contacto, o sea, muchas microvellosidades y mucha energía, mucha mitocondria. Es más, de los tres túbulos, el proximal, el medio y el distal, es el proximal el que hace el 80% de la chamba. Casi todo lo reabsorbe el túbulo proximal. Acá se ven imágenes de microfotografías de túbulos proximales. Miren acá a la microfotografía electrónica, este es el proximal, epitelio simple cúbico, mitocondrias de negro, muchas más mitocondrias que el distal. ¿Cómo diferencio un proximal de un distal? Es difícil diferenciarlo, pero en la microfotografía electrónica yo voy a ver que el proximal tiene más microvellosidades, el distal no tiene muchas, y tiene muchas más mitocondrias verticales en la región basal, el distal no tiene tantas. Pero por lo demás tienen igual epitelio simple cúbico. Miren qué bonita esta imagen. Muchas microvellosidades altas, muchas mitocondrias de negro, verticales por los repliegues estos de la lámina basal, núcleos intermedios. O sea, esta imagen, que es un dibujo, en la vida real es así. En cambio, el túbulo distal tiene también mitocondrias, pero no tiene microvellosidades tantas como tenía el túbulo proximal. ¿Qué es lo que hace el túbulo distal? Maneja el agua y la absorbe con bombas, así que sí requiere energía también. Ese es el túbulo distal. Miren ustedes las mitocondrias verticales por los repliegues de la lámina basal que las acomodan de esa manera. Pero acá no hay microvellosidades, ¿no? Miren cómo se ven las mitocondrias acomodadas entre los repliegues de la lámina basal, ¿no? El túbulo colector
También es de epitelio simple cúbico, pero acá ya no hay ni mitocondrias ni microvellosidades, ¿no? Algunas mitocondrias escasas, no hay repliegues verticales, por lo tanto las mitocondrias no son alineadas, ¿no? Y el túbulo intermedio es este de acá. El epitelio del túbulo intermedio es simple plano. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta imagen, todos los cúbicos de acá yo podría decir, no podría afirmar si es un túbulo proximal, un túbulo distal o un túbulo colector. Histológicamente se ven iguales. Solo podría diferenciarlos si es que estuviese en una microfotografía electrónica para ver las mitocondrias y las microvellosidades. Pero con fotografía de estas, de microscopio de campo de luz, no se puede. El túbulo intermedio es epitelio simple plano. Pucha, pero miren acá ustedes, esta estructura de acá también es epitelio simple plano. Pero esto es un vaso sanguíneo, un capilar. ¿Cómo diferencio un capilar de un túbulo intermedio? Fácil. El capilar tiene sangre y el túbulo intermedio no tiene sangre. Acá yo tengo un túbulo intermedio, acá tengo otro túbulo intermedio, cortados así transversalmente. Epitelio simple plano, parece un vaso sanguíneo. Pero para que sea un vaso sanguíneo tendría que tener en su interior, como este de acá, glóbulos rojos, ¿no? Como el de acá abajo. Lo mismo. Lo mismo, eso es médula. Puro túbulo, yo no sé si es proximal o colector o distal. Lo mismo, túbulos, miren los epitelios simples cúbicos. El tubo colector, ya les dije, no tiene microvellosidades ni mitocondrias. Listo. ¿Para qué sirve el riñón? Filtración glomerular, ¿no? Ya conocen ustedes. Producir orina primaria. ¿Para qué sirven los túbulos? Para reabsorber todo. Casi todo lo hace el túbulo proximal. El 85% del agua y del sodio, túbulo proximal. También reabsorbe aminoácidos, ¿no? Algunas proteínas que se escapan también las reabsorbe. Pregunta interesante. ¿La glucosa se filtra o no se filtra? Ah, la glucosa no podría perderse. No podríamos perder glucosa. Sería triste, ¿no? La glucosa es una energía. Si el nivel de glucosa en sangre está por debajo de 120 miligramos por decilitro, 120 miligramos por decilitro, la glucosa no se filtra. Pero si la concentración de glucosa en sangre es mayor a 120 miligramos por decilitro, 130, 140, la glucosa se filtra, se escapa. Pero si la glucosa está entre 120 y 180 miligramos por decilitro, la glucosa se escapa, pero el túbulo proximal puede rescatar la glucosa que se escapó, la reabsorbe. Pero si la glucosa está por encima de 180, en 200, en 230, en 240, el túbulo proximal no le da la energía, ni la fuerza, ni la velocidad de tiempo para poder reabsorber esa glucosa y uno orina dulce. Se escapa glucosa en la orina y la orina se pone dulce. Y la orina que se escapa con agua. La glucosa siempre jala agua. Por lo tanto, el paciente orinará más. Más volumen de orina y más dulce de la orina. Y como orinas más, te da más sed, ¿no? Eso le pasa a ¿quiénes? A los diabéticos. El diabético tiene poliuria, o sea, orina cada rato, tiene polidipsia, tiene mucha sed, ¿no? Y a veces tiene polifagia y pérdida de peso también. Pero bueno, son cosas adicionales. Pero ¿cómo entiendo yo que el diabético tenga sed? Porque ese síntoma es común en el diabético. ¿Sabes que tengo mucha sed, doctor? Tomo 10 vasos de agua por día, 12 vasos de agua por día. En la noche me levanto a tomar agua, orino cada rato y harto pichiado. Ah, porque estoy por encima de glucosa de 180, no estoy rescatando, estoy eliminando glucosa. La glucosa se va con agua, esa agua requiere ser repuesta, me da sed, ¿no? Ese es el fenómeno. También en los túbulos hay secreción tubular. El túbulo proximal elimina cosas a través de secreción activa. Por ejemplo, creatinina del metabolismo de los aminoácidos. Algunas frases extrañas como penicilina, rofenol, etcétera, ¿no? El túbulo distal también excreta cosas, ¿no? Potasio, hidrógeno, amoníaco, y hace que la orina se haga ácida. La renina, ya saben, células yuxtaglomerulares. Y la eritropoyetina es una hormona producida por las células intersticiales a nivel cortical. Ya mencioné para qué sirve la eritropoyetina. Eso para recordar que la arteria renal se parte hasta que se convierte en arteriola aferente, en capilar glomerular, en arteriola eferente. Hasta aquí la arteriola no se ha convertido en vena. Recién alrededor de los túbulos se convierte en vena y sale como vena renal, ¿no?
Eso es importante de recordar también. Miren, ¿ves? Lo blanco es arteria, lo azul es vena. Recién se convierte en vena alrededor de los túbulos, ¿no? En el glomérulo es arteria siempre. Y esto son fenómenos que van a producirse en los túbulos para manejar lo que se conoce como diuresis y antidiuresis por presiones osmóticas, por concentraciones de sodio. Solamente lo puse para que ustedes se compliquen la existencia, porque esto lo van a hacer en fisiología renal, ¿no? Pero ya ustedes saben cómo son las células y qué función cumple cada una de ellas. Y hasta aquí hemos terminado riñón. Lo que viene de ahora en adelante van a ser 10 minutos de vía urinaria. La vía urinaria es todo lo que está pintado de blanco aquí, ¿no? El cáliz menor, el cáliz mayor, la pelvis. Miren, esta pelvis está ocupada por un cálculo renal. La imagen es bonita para ver un cálculo renal. Esta no tiene nada. Está limpia. Luego viene el uréter derecho, el uréter izquierdo, la vejiga, y luego, bueno, acá no se ve la uretra porque no está desaguando esa orina en ese momento. Es una radiografía con contraste de orina, ¿no? El uréter es un órgano tubular, tiene 3 capas, la mucosa, la muscular y la adventicia. La mucosa tiene un epitelio que se llama epitelio transicional, que está formado por 3 o 4 capas de células, que a veces se ven gorditas, como estratificado cúbico, y a veces cuando la orina está llena el uréter está lleno de orina, se aplanan y se ven como estratificado plano. Pero es el mismo epitelio, se ven gorditas, se ven planas, ¿no? Una lámina propia fibroelástica, con fibras elásticas y vasos sanguíneos. Y la muscular tiene una capa longitudinal interna, una capa circular externa, ¿no? Y finalmente hay adventicia en el uréter, ¿no? Así se ve el uréter, el epitelio transicional, la capa muscular, ¿no? Y finalmente adventicia por fuera. O sea, adventicia es tejido conjuntivo, ¿no? A mayor aumento del epitelio. La vejiga, que es el lugar a donde confluyen los uréteres, es un saco que tiene 3 capas también, mucosa, muscular y adventicia. Tiene el mismo epitelio, un poco más alto, de 5 a 8 capas, con su lámina propia fibroelástica y vasos sanguíneos. Una capa muscular, la vejiga tiene una buena capa de músculo en su pared, que tiene 3 capas, ¿no? Una interna longitudinal, una media circular y una externa también longitudinal. Esas son las capas que hacen que uno pueda contener la orina o liberarla si se requiere. La adventicia es en la parte inferior de la vejiga, es adventicia, y en la parte superior, el techo de la vejiga es serosa. Acá se ve la mucosa, el urotelio o epitelio transicional, la lámina propia, con musculito, las 3 capas de músculo, y por fuera, arriba serosa, abajo adventicia. Lo mismo, para que vean ustedes el epitelio, la lámina propia, la capa muscular. Este es el epitelio transicional. Finalmente tenemos el uréter. El uréter es la región final de la vía urinaria. El uréter es diferente en el hombre y en la mujer. El uréter del hombre es un uréter muy largo. Bueno, va a ser tan largo como tan largo sea el pene, ¿no? Pero igual es más largo que el de la mujer. El uréter tiene 3 regiones. Una región que atraviesa, esta es la vejiga. Lo rojo es el uréter. Una región que atraviesa la próstata, se llama uréter prostático. Por eso cuando la próstata crece, tapa el uréter, lo presiona. La hiperplasia benigna, el cáncer de próstata. Luego tenemos una parte del uréter que atraviesa el piso de la pelvis. Este es el piso pélvico. Esta región se llama uréter membranoso. Es de músculo, es donde se aprieta para no orinar. El piso de la pelvis. Y todo el largo que atraviesa el pene, que se llama uretra peniana. Uretra peniana. Entonces, uretra membranosa, uretra prostática, membranosa y peniana, ¿no? Este órgano, la uretra, es compartida por el sistema reproductor y por el sistema urinario. Normalmente uno orina y también puede eyacular por este túbulo, ¿no? En cambio, la uretra femenina es cortita, solo atraviesa el piso pélvico y desemboca, ¿no? Eso hace que la mujer sea poco continente. Es decir, el hombre puede aguantar la orina varias chelas, la mujer no. La mujer se ríe y se orina.
porque no tiene esa estructura tan larga y tan fuerte como la que tiene el hombre. Y es más, cuando una mujer ha dado a luz muchas veces o ha sido obesa y luego bajó de peso, tiene el piso pélvico muy débil y eso hace que sea más incontinente o menos continente, como quieran llamarlo ustedes. Bueno, así se ve el epitelio de la uretra. Es urotelio igual. La uretra femenina también tiene urotelio. Y listo. Hemos hecho hoy día 2 clases. La clase que correspondía a riñón y la clase de vía urinaria. Así que creo que eso nos va a permitir tener una semana de break como para que estudien.